Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, antes de empezar los vídeos, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado suscribirse, el botón de la campana. Y animo a la gente a que comparta los vídeos, dar las gracias a la gente que comparte los vídeos, que eso ayuda al canal. Es una manera de ayudar al canal compartiendo los vídeos para que lleguen a más personas. Bueno, aquí estamos con el árbol de que le hicimos el tratamiento del fosfito o fosfonato de potasio, como se conoce por aquí, por España. No está viendo resultado positivo, y nada, por eso vamos a hacer un tratamiento aquí a la desesperada, pero esto no, las posibilidades ya de que se recupere son malas, son pocas, son muy pocas. Entonces, como no hay nada que perder, lo único que hay que perder, pues es, ahí estamos viendo cómo estoy partiendo, esos brotes se han secado ya, pero yo tengo una pequeña posibilidad, porque todavía no hasta que la planta no esté totalmente seca. ¿Por qué? No pierdo la posibilidad. ¿Por qué? Pero esta pinta mal, hay que ser realista, esto pinta muy mal. ¿Por qué? Porque el buscar los vídeos árbol casi muerto, que siempre lo suelo llamar así, pues estaba prácticamente como este. De mal, de seco. Y fue tal bombazo que le metí del fosfonato, o sea que pero lo sequé con el fosfonato. Pero ¿cómo se dice? Para mi sorpresa, el árbol no se secó por completo, sino se intoxicó de fosfonato, le quedaba una ramita ahí, se secó, parecía que estaba seco. Y de repente, pero claro, al pasar de las semanas, le empezaron a salir unos brotes por abajo del injerto, que ya, bueno, ahí ya para no hacer el vídeo muy largo, lo tenéis, buscad árbol casi muerto y os aparecen todos los vídeos del árbol ese. Que los otros suscriptores, pues más antiguos, ya saben del árbol que estoy hablando. Entonces, no hay que perder la esperanza mientras no llegue la parte seca a donde están los agujeros. Ya una vez que esa parte seca llegó ahí, pues entonces ya el árbol se secó. Antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción del vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas para la gente que quiera hacer una consulta conmigo. Me habla por ahí vía WhatsApp. Ahí vemos los precios y todas estas cosas. Es de manera económica, o sea que me podéis preguntar sin compromiso. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. Es un vídeo de 1 hora, te enseño a que tú veas al ojo cuando le faltan todos los elementos: nitrógeno, fósforo, calcio, potasio, zinc, boro. Hay unos que son más fáciles de identificar que otros, pero bueno, cualquier cosa, me habláis vía WhatsApp. Seguimos con el vídeo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Aquí estoy introduciendo los huecos. No es tanto lo que estoy poniendo. Hay un hueco que sí es más grande, que es este concretamente, el que estoy inyectando ahora. Que ahí sí se va a llevar al igual 4 centímetros de líquido. Y lo que le estoy poniendo es el fosfonato puro. O sea, le estoy poniendo ya el fosfonato puro para intoxicar la planta de fosfonato. Y si por casualidad quiere brotar, le voy a dar un tiempo de 1 mes. Y si no, pues nada, le corto el riego ya a esta planta si no veo ningún pequeño brote. Y nada, hay que poner planta nueva aquí. Pero eso, aquí lo único que puedo hacer es, como me pasó en la otra, intoxicar la planta con el fosfonato, que serían lo que se llamaba antes los fosfitos de potasio, el fosfonato de potasio, es lo mismo. Aquí en España se conocen por fosfonato. Es más, fosfitos es llamado, según me estuve informando, está mal llamado. Lo que pasa es que la gente lo suele llamar así. Pero son fosfonatos. El producto es como el aliete. El aliete al final es un fosfonato de aluminio. O sea que el fosfonato de potasio sería mejor, porque aún así lleva potasio. El aluminio no le hace bien a la planta. Pero bueno, lo que estamos hablando para no irnos, para no perdernos. Intoxicar la planta con fosfonato no es tanto lo que le he puesto. Quizás la próxima semana le vuelva a rellenar. Solo he hecho rellenar los huecos y tapo los huecos con plastilina. Plastilina de los niños jugar. Para que no entre pues agua y todo eso. Y al igual la próxima semana vuelvo a rellenar los huecos
con el fosfonato, o sea, intoxicar la planta de fosfonato y ya está, porque si le sigo rellenando los huecos, rellenar los huecos, y lo vuelvo a rehacer la próxima semana porque los huecos no son tan grandes, sino uno que sí es más grande, que me caben al igual 4 milímetros de fosfonato, los otros no, los otros al igual me caben 2 nada más. Por eso al igual la próxima semana haría otra vez este ejercicio que estoy haciendo aquí y ya no hago más, porque tampoco podemos seguir, porque si no, si es verdad, o sea, es que es un... sería la cuestión aquí, intentar intoxicar la planta con fosfonato para que tenga tanto de ese fosfonato que el hongo no pueda seguir caminando dentro de la planta y la planta le quede todavía un poquito de vida para ella poder echar un nuevo brote, ¿vale? O sea que esto es difícil, hay que ser realista, es difícil y más como está la planta que está prácticamente seca. Pero todavía esos huecos donde lo estoy, esa parte baja todavía no está seca. No está seca porque la arañé con un cuchillo, un poquito, aunque ahí no se vea, y no está seca, ¿vale? No está seca. Todavía esa parte ahí abajo donde están los huecos no está seca. Entonces, es la última esperanza. Pinta muy mal esto, pero bueno, seguiremos informando aquí en el canal sobre esta planta. Esto no hubiera pasado, seguramente esto no hubiera pasado y qué rápido esto de reflexión final. Claro, porque yo ya lo he dicho en otros vídeos, yo tuve una lesión, me operaron y claro, llevo prácticamente, ahora que estoy empezando ya a hacer las labores y ya puedo con la mochila de sulfatar y todas estas cosas, pero yo esta planta ya estaba mal, cogió el verano, regando con la humedad, había hierbas alrededor, no podía limpiar, no se pueden hacer las labores y caminó este hongo. Y claro, eso es fitóstora. Esto no, ¿qué más va a ser? Es fitóstora. Y caminan estos hongos con humedad, con calor, hierbas alrededor compitiendo con las raíces. Todas estas cosas. Yo no podía hacer las labores. No pude fumigar, ni siquiera con algas, que también tienen poder elicitor, que hemos visto. Ni siquiera con algas y aminoácidos para ayudar a la plantita cuando le quedaban aún hojas. ¿Y en qué estamos viendo? Pues estamos bueno, ahora sí, pero de que tenía hojas a que no tenía, en un mes perdió las hojas. O sea que son la verdad que el tema de la fitóstora es un poco... es peligroso para el aguacate. Aquí en el canal ya tenemos mucho ejercicio, no todo esto. Hemos hablado de las trichodermas, hemos hablado de cosas, hemos hablado de productos más ecológicos todavía que estos, de esto. Pero es que es un conjunto de todo, es un conjunto de tener la planta bien nutrida, es un conjunto del riego, un conjunto de podas, un conjunto de muchas cosas. Tener el pH del suelo también influye para que la planta pueda absorber los nutrientes que le estamos poniendo. Son varias cosas, pero es una enfermedad, la verdad, que es jodida porque te mata la planta. Te mata la planta y te la mata rápido. Y con esto ya termino. En las fincas donde yo estaba trabajando, es que es increíble. Eso es lo más exagerado que yo he visto. Se enfermó una planta, pero se la cargó. Pero un árbol grande, todos los de alrededor bien, las plantas nutriéndose bien, era una finquita más o menos grande, iban peritos todos los meses, llevaban los abonos, ponle esto, ponle de lo otro, tal, las plantas estaban bien nutridas, con todos los elementos, y aún así le cae a alguna planta, le cae el hongo y o sea, la secó la planta, pero la secó en 2 meses, Ellos no conocen tampoco estos productos. Esos productos no sé si aplicaron trichodermas. No sé si ellos aplicaron trichodermas, pero no de esto de fosfonatos, ni fosetil, ni estas cosas, no. La nutrición sí la tenían bien, el riego más o menos bien, pero claro, pero eso fue un poco exagerado, ¿eh? En 2 meses una planta que estaba verde se empezó a poner amarilla, y se secó. Exagerado. Es el caso más exagerado que yo he visto de rapidez de una planta morir. Pero bueno, pues para no hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado y un saludo.